Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Flores y soy alumno de la maestría de Administración Estratégica en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El objetivo precisamente de esta actividad es compartirles, exponerles de una manera lo más clara y sintetizada lo relacionado con la actividad 4, denominada Control Estratégico y Cultura Organizacional. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo hoy? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Cuál es el objetivo y los puntos que tocaremos durante el desarrollo de esta sesión? Exploraremos dos conceptos fundamentales en la gestión organizacional, que es el control estratégico y de manera vinculada a la cultura organizacional. Vamos a descubrir su significado, sus elementos y cómo cada uno de estos dos conceptos importantísimos actúan o interactúan dentro de la compañía o dentro de la empresa. Entremos, si gustan, explicando o mencionando qué es en sí el control estratégico. El control estratégico es una herramienta esencial para el éxito empresarial. Es un proceso continuo que busca monitorear, evaluar la implementación de las estrategias dentro de una organización para poder garantizar el logro de los objetivos y las metas planteadas y definidas. Para poder lograr entender de una manera más sencilla qué es el control estratégico, hagamos una similitud con lo que es un GPS. El GPS, el control estratégico es como un GPS que te va direccionando, que te va mandando cuál es el rumbo y la ruta adecuada, ujú, para que tú no, durante el transcurso del camino, no te desvíes. Ujú. Y dentro precisamente, y dentro de esta ruta, dentro de esta recomendación de esta ruta, pudieran presentarse o se pudieran visualizar problemáticas, cambios, y el control estratégico precisamente busca eso, que esta ruta pueda ser lo suficientemente adaptable a los cambios, a las modificaciones, contratiempos y problemáticas, este, a fin precisamente de que se pueda asegurar el objetivo de las metas o de las actividades que se tienen contempladas. El control estratégico es un control fundamental, importantísimo, que permite realizar ajustes en el tiempo y corregir desviaciones, asegurando la alineación entre la ejecución y la visión estratégica de la compañía. Eh, para que se pueda, para poder entender y para poder ejecutar y llevar a cabo de una manera estructurada la implementación de un control estratégico dentro de las compañías, es importante tener identificados cuáles son los elementos principales del control estratégico. El primero, de acuerdo a lo que establece Misberg y Lampert 2009, los principales elementos del control estratégico es establecimiento de objetivos. Definir qué significa esto. Definir metas claras, específicas, fundamentables, medibles y alcanzables. El segundo punto es evaluación del desempeño. Es importante utilizar indicadores clave de rendimiento o lo que se le llaman KPIs para fin con el objetivo de medir el desempeño, los avances en una temporalidad de tiempo definida, tratando de identificar o visualizar cualquier contratiempo. Y tercer punto, análisis de desviaciones. Comparamos los resultados reales contra los esperados. Si hay desviaciones y se presentan o identificamos desviaciones o variaciones, es importante identificar cuáles son las causas que lo están provocando. El cuarto punto tiene que ver con la toma de decisiones. Basándose en los análisis, es importante o la información recabada o obtenida o que ha arrojado hasta este punto, hasta este tercer punto, los elementos del control estratégico, con esa información es importante tomar decisiones informadas para poder tener la posibilidad de llevar a cabo una corrección o una modificación respecto a las actividades previamente determinadas. Y por último, es la parte del feedback y aprendizaje. La retroalimentación es importantísima, con el propósito de identificar qué pudo haber salido mal, cómo lo corregimos, cómo podemos evitarlo o cómo podemos en prospectiva eh, implementar o llevar a cabo acciones
a fin de que esta situación no se reitere. ¿Cuáles son los factores claves del control estratégico? Algunos factores claves del control estratégico son los roles que tienen que ver precisamente los roles dentro del control estratégico. El primero es la guía. La guía digamos, es relevante por el hecho de que es quien proporciona una dirección clara hacia dónde va la compañía. El monitor es quien supervisa el progreso hacia los objetivos, y el contralor es quien identifica y mide si los resultados que precisamente se tenían previamente planeados se están logrando. Esa es, digamos, la primera actividad que tiene que ver con los factores claves del control estratégico. El segundo es lugar donde se realiza el control estratégico. Este proceso puede realizarse en diversas instancias, desde reuniones regulares hasta con equipos de auditoría o, en su caso, estar teniendo programación de reuniones con el objetivo de verificar cuantitativamente cuáles son las metas que se van logrando de manera semanal, de manera mensual o trimestral. El tercero tiene que ver con las fuentes de información para el control estratégico. Utilicemos tanto datos internos como datos externos, informes financieros, análisis de mercados, tendencias, con el propósito precisamente de allegarnos de toda la información que necesitamos para llevar a cabo una corrección de las actividades que tenemos previamente programadas y planeadas, o, en su caso, asegurar el cumplimiento de las mismas. Y como último punto, dentro de lo que son los factores claves del control estratégico, es el costo del control estratégico. O sea, cuánto nos cuesta la implementación de este control estratégico y de qué recursos son los que necesitamos allegarnos para poder llevar a cabo. Implementar un control efectivo tiene costos, pero estos deben verse como una inversión. Es decir, si bien necesitamos recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, todo esto tiene que verse como una inversión, incluso recursos tecnológicos y, lo más importante, el tiempo, la definición del tiempo, la programación de cuándo iniciamos y cuándo tenemos considerado ya contar con resultados palpables, específicos, medibles, con el objetivo de saber si todos estos costos y todos estos recursos que nosotros canalizamos para este objetivo están siendo redituables. Como había comentado al inicio, el segundo factor o el segundo concepto clave dentro del control estratégico es la parte de la cultura organizacional. La, la cultura, la cultura organizacional, en términos, se refiere al conjunto de valores, creencias y comportamientos que caracterizan una organización, y digamos que los elementos principales son los valores compartidos, creencias que guían que guían precisamente el comportamiento de los miembros, normas y políticas, reglas no escritas pero que influyen en las decisiones y en las acciones y en el comportamiento de los colaboradores, rituales y creencias, prácticas que refuerzan la cultura y cohesionan o unen a los grupos, estructuras organizacionales, que esto es cómo se organizan los equipos, cómo se distribuyen las fuerzas de trabajos, los niveles de jerarquía, de supervisión y de verificación de actividades. Por último, pasamos a las reflexiones sobre el control estratégico. Para concluir, es importante sin duda el establecimiento de objetivos. ¿Cuál es la importancia del control estratégico? La importancia del control estratégico radica en el establecimiento de objetivos y la evaluación del desempeño sobre los mismos. Si son objetivos claros, va a ser mucho más fácil medir, identificar y verificar su éxito. Además, el análisis de las desviaciones o de las variaciones nos ayudan a aprender y adaptarnos a todos los cambios que se van presentando, considerando que estos cambios pueden provenir tanto de la misma empresa al interior de la compañía como factores externos, ya sea
relacionados con la competencia o incluso con situaciones cambiantes en el gobierno o situaciones de política gubernamental o política económica. Sin embargo, implementar el control estratégico no está exento, o sea, no está exento de retos. Exige una serie de recursos que, que es importante que se identifiquen o que se vean como una inversión que va a ser productiva. Algunos de los desafíos que se pueden presentar precisamente durante la implementación del control estratégico es la resistencia a los cambios, es la resistencia a querer hacer las cosas de la misma manera como se venían haciendo antes. Sin embargo, aquí lo importante, junto o apoyándonos de la parte de la cultura organizacional, es importante crear una cultura que esté sujeta al cambio, a la transformación y que sea obviamente ser mucho, mucho más proactivo, ¿no? La dificultad para alinear, y esto trae como consecuencia la dificultad para alinear a todos estos componentes a los equipos de trabajo. Por último, es importante mencionar que en un entorno empresarial dinámico, la adaptabilidad, el aprendizaje son continuos y aparte muy esenciales. Eh, Prácticamente con esto termino y concluye precisamente el tema. Agradezco su atención y espero que precisamente la información que en este momento se expuso sea de su utilidad. Muchas gracias.